Buenos días, hermanos, buenos niños, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy me tocó a mí otra vez dar la clase para ustedes. El tema de hoy va a ser Nehemías que reconstruye el muro. Es un tema importante, pero antes de aprender de este tema, vamos a cantar una alabanza así. Espero que cantemos juntos esta alabanza. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, pues los muros eran protección de Israel. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, pues los muros eran protección de Israel. Sanballat, tierra de Samgar, Nehemías le dijo: no puedo parar, pues los muros hacen fuerte al que se esconde en él. Así todos podrán ver quién es el Dios de Israel, pues los muros hacen fuerte al que se esconde en él. Así todos podrán ver quién es el Dios de Israel. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, pues los muros eran protección de Israel. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, pues los muros eran protección de Israel. Sanballat, tierra de Samgar, Nehemías le dijo: no puedo parar, pues los muros hacen fuerte al que se esconde en él. Así todos podrán ver quién es el Dios de Israel, pues los muros hacen fuerte al que se esconde en él. Así todos podrán ver quién es el Dios de Israel. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar la clase con una oración, ¿sí? Dios Padre, le damos gracias por habernos permitido hoy escuchar la palabra juntamente con todos los hermanos. Ayúdenos a que la lección de hoy pueda ser guardada en nuestro corazón y sobre todo que podamos vivir una vida de obediencia a usted. Queremos dejar este tiempo en sus poderosas manos. Le pido que controle la boca del que predica y también el corazón y los oídos de los niños que escuchan su palabra. Gracias por este tiempo y queremos dejar este tiempo en sus poderosas manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, niños. Hoy, como aprendimos por medio de la alabanza, hablaremos sobre Nehemías que reconstruye los muros de Jerusalén. Para que podamos entender, busqué un video especial, ustedes puedan verlo. Miren, vamos a ver juntos de qué trata esta historia y ahorita aprenderemos más detalladamente. Nehemías. Nehemías vivía en una tierra lejana y tenía un empleo importante trabajando para el rey. Un día, el hermano de Nehemías vino a visitarlos. Le contó a Nehemías algunas noticias tristes sobre Jerusalén, la ciudad donde vivía su familia. Nehemías quería ayudar, así que oró y le preguntó a Dios qué hacer. Cuando el rey vio a Nehemías, notó que Nehemías parecía triste. Nehemías les contó a los reyes las tristes noticias y les preguntó si podía regresar a Jerusalén para ayudar. El rey quería ayudar a Nehemías y dijo que podía ir e incluso lo ayudó con las cosas que necesitaría. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, vio que había mucho trabajo por hacer. Oró nuevamente y le pidió a Dios que lo ayudara. La gente alrededor de Jerusalén se burló de Nehemías e intentó asustarlo. Nehemías no los escuchó. Él escuchó a Dios. Nehemías y la gente trabajaron muy duro. En solo 52 días, el muro y las puertas estaban terminados. La gente adoraba y agradecía a Dios. Toda la gente sabía que fue Dios quien los ayudó a construir el muro. Vamos a aprender ahora más detalladamente Nehemías. sobre Nehemías. Miren, en la Biblia y el libro de Nehemías, vamos a leer detenidamente de Nehemías capítulo 1 del versículo 1 al 9. Aquí dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado,
que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Aquí habla de un hermano de Nehemías que llamaba Hanani. Él fue a ver a Nehemías, pero Nehemías tenía mucho interés sobre su pueblo. Él tenía el corazón todavía en su pueblo, aunque él había sido llevado en la cautividad, pero él tenía todavía su corazón en Jerusalén. Por eso lo primero que preguntó él, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está nuestro pueblo? Pero ¿qué respondió Hanani? Dijo esto, que Jerusalén estaba derribado y las puertas estaban quemadas a fuego. ¿Qué quiere decir esto? Para el pueblo de Israel, lo más importante era que la ciudad tuviera el muro. ¿Por qué? Si la ciudad no tiene el muro, es más fácil que los enemigos les pudieran atacar. Pero aquí, no solamente Israel fueron derribados por los muros, sino también la fe de ellos cayó totalmente. ¿Pero por qué cayó? Por el pecado. Miren, ¿cómo sentiría el corazón Nehemías al ver que esa ciudad que realmente amaba había sido destruida? Al ver que su casa, se puede decir así, había sido destruida. ¿Qué corazón tendría Nehemías? La Biblia lo sigue contando. Miren, versículo 4 al 7. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí dice así, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente triste. Al ver que su ciudad estaba derribada, que las puertas habían sido quemadas, su corazón totalmente estaba triste. Al ver cómo el pueblo de Israel había sido destruido. Por eso, Nehemías, lo primero que hizo fue orar a Dios. Él lo primero que hizo fue orar, ayunó. Quiere decir que él tenía un corazón muy triste, muy arrepentido. Por eso vamos a ver cuál fue su oración de Nehemías. Dice así, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Aquí, Nehemías ora delante de Dios y le confiesa todos los pecados ante Dios, pero no solamente él, sino de todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Él estaba intercediendo por todo el pueblo. Nehemías era el hombre que llevaba una vida agradable a Dios, pero él también estaba pidiendo, ¿por quién? Por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Había cometido mucho pecado, se había corrompido. ¿Pero por qué se corrompieron? Aquí dice, por no guardar los mandamientos. Por no guardar los mandamientos, ellos empezaron a corromper delante de Dios. Por eso lo que pasó fue la destrucción de los muros. Eso quiere decir que ya no tenía la protección. ¿Por qué? Por haber cometido el pecado. Pero Nehemías reconocía que Dios era un Dios fuerte y temible. Pero no solamente eso, sino que él también era un Dios misericordioso y de mucho amor. Dios tiene dos personalidades muy grandes, justicia y amor. Por eso Dios quería también que el pueblo de Israel obedeciera, pero el pueblo de Israel
desobedeció. Por eso fue derribado los muros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros cuando cometemos el pecado, también nuestro corazón se va derribando. En nuestro corazón tiene que tener una protección. Nosotros tenemos que tener una protección. ¿Para qué? Para que no entre el pecado. Pero cuando nosotros nos apartamos de la palabra, ¿qué pasa? Nos empezamos a corromper. Empezamos a cometer cada día más el pecado. Entonces, ¿qué pasará? Nos vamos a apartar de Dios. Entonces, si nos apartamos de Dios, ¿qué pasará? El muro va a ser derribado. Entonces, ¿qué empezará a ganar? Sí, las obras de nuestra carne. Vamos a cometer más el pecado. Pero hay algo muy importante. Cuando nosotros sentimos aflicción en nuestro espíritu por el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice, orar delante de Dios, arrepentirnos delante de Dios. Es verdad, cuando uno comete el pecado, nuestro corazón se siente muy mal. ¿Por qué? Porque hay el pecado. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, orar a Dios, arrepentirnos ante Dios, reconocer que Dios es fuerte, grande y temible. Pero no solo eso, sino también que Dios tiene una gran misericordia, que Dios es amor. Por eso tenemos que pensar que tenemos que regresar ¿a quién? A Dios. Miren, sigamos leyendo adelante. ¿Qué es lo que dijo Nehemías? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disparciré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Aquí, Nehemías también recordó que la palabra de Dios. Entonces Nehemías intercedió también por el pueblo de Israel y dijo esta palabra: si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. ¿Qué está diciendo? Nehemías está intercediendo por el pueblo de Israel y le está pidiendo a Dios otra oportunidad. Por eso, Nehemías quería ir a su pueblo. Nehemías tenía ese corazón de querer regresar a Jerusalén y hablar con las personas, hablar con el pueblo. ¿Para qué? Declararle cuál era su corazón, para volver a reconstruir esos muros. Aprendimos que nosotros, si el muro es derribado, quiere decir que la fe está derribada. Entonces, ¿qué tenía Nehemías en su corazón? Que el pueblo de Israel recuperara su fe. No solamente eso, sino que recuperara los muros. Entonces, vamos a ver cuál era ese corazón de Nehemías. Nehemías un día se presentó ante el rey. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 5. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá,
a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Aquí habla del rey Artajerjes. Él era el rey que estaba gobernando a donde estaba Nehemías. Entonces Nehemías era un copero, una persona de confianza para el rey. Entonces, él un día se presentó ante el rey, pero Nehemías estaba con un semblante muy triste. Al ver cómo era la condición de su pueblo, tenía eso en su corazón, una gran tristeza. Pero el rey supo que Nehemías estaba pasando por alguna angustia, por eso le preguntó así. Pero el rey le dijo a Nehemías, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? O sea, que el rey estaba dispuesto también a apoyar a Nehemías. Por eso Nehemías, ¿qué dijo? Entonces oré al Dios de los cielos. En ese momento, cuando el rey le dijo a Nehemías, en ese momento Nehemías oró a Dios. Por eso, lo primero que pidió que fue regresar a Judá, a la ciudad que había sido destruida. ¿Para qué? Para volver a reedificar los muros. Entonces, ¿qué pasó? El rey le dio el permiso a Nehemías. Y no solamente eso, sino que también hizo una carta y también proveyó para la reconstrucción de los muros. Miren, dice así Nehemías 2:7. Además dije al rey, si le place al rey, pues se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí habla cómo el rey apoyó a Nehemías, pero no fue el rey, sino ¿quién fue? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nehemías tenía el corazón de que el pueblo restableciera su fe, que fuera reconstruido ese muro. Por eso Nehemías tenía ese corazón de reedificar ese muro. Entonces Nehemías oró a Dios y Dios que mostró su mano poderosa. Por eso hizo que el corazón del rey apoyara a Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía ese corazón de arrepentimiento, ese corazón de buscar otra vez a Dios. Miren, vamos a ver Nehemías 2:18. Entonces les declararé como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Aquí habla de las palabras que Nehemías habló con el pueblo. Nehemías regresó a su pueblo y empezó a hablar cómo la mano de Dios le había ayudado. Por eso todos los habitantes que estaban allí se animaron al ver cómo Dios había estado aún así con ellos. Por eso ellos dijeron así, levantémonos y edifiquémonos. Ellos querían otra vez recuperar la ciudad. Ellos querían recuperar otra vez los muros. Ellos querían recuperar otra vez su fe. ¿Por qué? Porque cuando uno comete el pecado, ¿qué pasa? Nuestra fe cae, nuestra vida cae, llevamos mal la vida cristiana. Entonces, ¿qué queremos? Recuperar la fe. Entonces, ¿qué te necesita? Un muro. Nosotros necesitamos el muro que proteja bien nuestro corazón. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Por medio de la palabra. La palabra es la que hace que nuestro corazón pueda tener el muro. ¿Para qué? Para que así podamos ser cubiertos, para que nuestra fe pueda crecer, podamos realmente obedecer a Dios. Por eso, ellos tenían ese corazón de ser levantados, ser edificados.
¿Por qué? Porque Nehemías incitó al pueblo a volver a Dios. Por eso ellos empezaron a reedificar otra vez el muro. Pero también, en medio de la construcción, hubo los enemigos para que no se edificara. Uno de ellos se llamó Sanbalat. Nehemías 4:1 dice: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Aquí siempre también sigue trabajando Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos llevar la vida cristiana. Se enoja, se enfurece en gran manera para que nosotros no podamos obedecer a Dios. Pero aún así, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Tenemos que levantarnos, tenemos que tratar de obedecer a Dios. Cuando uno realmente está arrepentido, quiere volver a obedecer a Dios. Por eso hace el mayor esfuerzo para tener la comunión con Dios. Por eso, aunque Satanás esté bien enojado, nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Detenernos o seguir? Sí, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. La vida cristiana es constante. Tenemos que tener constancia en nuestra vida cristiana. Por eso es muy importante esta lección. Después, ¿qué pasó con el muro? ¿Sería terminado o no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Nehemías 6:15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra por 52 días. En 52 días fueron terminados esos muros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo con ellos? Dios. Fue la obra de Dios. Entonces, el único que puede levantar el muro en nuestro corazón es la palabra ¿de quién? De Dios. Solamente Dios es el único que nos puede ayudar a poner esa protección en nuestro corazón para no cometer el pecado. ¿Pero por medio de qué? De la palabra. Por eso en Salmo 119 habla cómo la palabra nos ayuda a llevar la vida de obediencia a Dios. No solo eso, sino cómo nos ayuda a llevar una vida de obediencia a Dios. Por eso es necesario que la palabra siempre esté en donde, en nuestro corazón, porque hará que tengamos un muro muy fuerte y así evitaremos que entre fácilmente el pecado. Pero esa es la obra ¿de quién? De Dios. ¿Se puede entender, hermanos? Por eso es muy importante esta historia de la Biblia. Entonces ellos reconstruyeron esos muros y ¿qué pasó? Sí, todo el pueblo estaba bien feliz. ¿Por qué? Porque volvieron a recuperar su fe. Volvieron a tener la fuerza. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con ellos. Cuando nosotros estamos llevando la vida cristiana y nuestra fe es recuperada, nosotros también podemos sentir cómo Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante. ¿Se puede entender, hermanos? Miren, este es el último versículo. Vamos a leer juntos Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí dice, ciudad derribada y sin muro, ¿qué pasa? Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, es el hombre que comete el pecado. El que comete el pecado es como la ciudad derribada y sin muro. El pueblo de Israel cayó. ¿Por qué? Porque cometió mucho pecado. No tenía rienda, porque se apartó de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué pasó? Vino su destrucción. Nosotros también, si cometemos el pecado, ¿qué pasa? Nuestra fe va cayendo. Puede ser derribado el muro de nuestro corazón. Por eso es necesario que constantemente
leer la palabra, para tener ese muro. Al tener ese muro, ¿qué pasará? Vamos a ser protegidos del pecado. ¿Se puede entender, hermanitos? Es una lección importante. Cuando nosotros somos salvos, hay dos naturalezas, el del pecado y la nueva naturaleza del espíritu. Esas naturalezas siempre están luchando. Hago lo bueno o hago lo malo. Pero si hacemos lo malo, ¿qué pasa? Nuestro corazón se siente afligido. ¿Qué hay que hacer? En ese momento, como lo hizo Nehemías, orar a Dios. Reconocer que Dios es justo, pero también es Dios de amor. Entonces, recordando otra vez el amor de Dios, cómo Dios murió por nuestros pecados por medio de Jesucristo, cómo Jesucristo derramó toda su sangre, ¿qué pasará? Podemos tener la fuerza. Ah, es verdad, Jesucristo murió por mí en la cruz, entonces ya no voy a volver a cometer el pecado. Podemos volver a tomar una buena decisión. Por eso es necesario que nosotros recordemos quién es Dios y también que no nos apartemos de la palabra. Y si vemos algún hermano que está pasando por la dificultad, no hay que hablar mal contra él. Al contrario, hay que orar por él. Así como lo hizo Nehemías, vio a su pueblo destruido. Por eso, ¿qué hizo él? Oró por él. Es lo que tenemos que hacer. ¿Sí, hermanitos? Por eso es una lección importante para nuestra vida. Vamos a leer juntos el texto de memorización y espero que lo podamos guardar en nuestro corazón. Está en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer juntos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es el versículo de memorizar el día de hoy. Espero que juntos podamos tener este corazón con un mismo sentir y que podamos siempre estar unánimes, sintiendo una misma cosa, así como lo tuvo el corazón Nehemías. Sintió el amor ¿por quién? Por el pueblo de Israel. Por eso él se preocupó, oró a Dios y ayudó para que esos muros fueran reconstruidos. Nosotros también tenemos que tener ese amor. ¿Para qué? Para los hermanos, para que juntos podamos ser edificados y así nuestra fe pueda crecer. ¿Se puede entender, hermanos? Entonces, espero que podamos guardar esta lección en nuestro corazón. Vamos a orar juntos y terminamos, ¿sí? Dios Padre, le damos gracias por la lección de hoy. Es verdad que cuando nosotros nos apartamos de usted, nuestra fe empieza a debilitarse hasta caer. Le pedimos que por favor nos ayude a que la palabra pueda ser el muro a nuestro corazón y que podamos llevar bien la vida de obediencia a usted. Es verdad que en esta semana nosotros vivimos a veces mal delante de usted, pero ayúdenos a llevar esa vida limpia delante de usted, a que podamos realmente ser los obedientes delante de usted. Le pido por cada uno de los pequeños que están aquí juntamente con su maestro, para que podamos llevar esa vida de obediencia a usted. Gracias por la palabra de hoy y le pedimos que esta palabra sea guardada en nuestro corazón. Dejamos el tiempo que resta en sus poderosas manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.